Para comenzar, deberíamos de hablar del contexto en el cual nuestro protagonista se encuentra situado. Hablamos de música vocal y mayoritariamente religiosa. Nos situamos en el siglo XVI, cuando las relaciones con el Nuevo Mundo se estaban afianzando y los reinados de Carlos I y Felipe II estaban en plena formación. También hablamos en este momento de la Contrarreforma, donde dentro de sus características musicales podemos observar una contención del estilo polifónico, afianzándose a su vez un poco más la homofonía y desapareciendo con ella poco a poco el contrapunto. Encontramos una gran variedad de fuentes musicales, ya que los libros pasan a ser una parte importante de la época. En este momento todo se encuentra motivado por la religión, donde la internacionalidad prima, debido a que los músicos viajan constantemente tanto para conseguir trabajo como prestigio. Tomás Luis de Victoria es considerado uno de los compositores más importantes de la historiografía musical. Su vida puede dividirse en tres partes, dependiendo del lugar en el que se ha encontrado en cada momento. Como primera parte, deberíamos de situarnos en el lugar de su nacimiento, Ávila. En ella se mantuvo entre los años 1548 y 1565. Se conocen datos relativamente expuestos sobre su familia. Sabemos que sus apellidos provienen de ambos abuelos maternos. No emanaba de una descendencia totalmente adinerada, pero sí poseían grandes bienes. No es totalmente certera la información, la cual afirma que Tomás Luis de Victoria fue un niño cantor en la catedral de su ciudad natal. Esta cuestión ha sido tomada como verdadera debido a que en Ávila no había otra manera de aprender profundamente el asunto musical. Es más, ser un niño cantor en esta época era más que común, ya que la mayoría de músicos tomaban este camino para más tarde ser compositores o maestros de capilla. Algunos profesores que marcaron la vida de Victoria durante su estadía en Ávila fueron Jerónimo de Espinar durante un periodo relativamente corto, Dueñas, en un año en el que fue imprescindible para la educación musical de Tomás, y Bernardino de Rivera, fundamental en la influencia de Victoria, ya que fue su maestro durante 4 años. Entre ellos podemos señalar a un organista, Bernabé del Águila, aunque no pasaron mucho tiempo juntos. Como segunda parte de su biografía tenemos la temporada que vivió en Roma durante el tiempo transcurrido entre los años 1565 y 1585. Aquí inicia sus estudios en el Colegio Germánico, el cual deja en el año 1569 para buscar un trabajo remunerado. Le surge una oportunidad en la iglesia de Santa María di Monserrato, como cantor y sonador de órgano. Más tarde volverá al colegio donde los jesuitas le pedirán ser profesor de canto llano. De forma paralela será mencionado como sucesor de Palestrina, siendo maestro en el seminario romano. Este fue el periodo en el cual su currículum musical aumentó de una forma prominente, ya que iba escalando puestos en diferentes ocasiones, lo cual le hacía aumentar su prestigio. La tercera parte de su historia se narra en Madrid, entre los años 1585 y 1611. Tuvo la oportunidad de trabajar en varias iglesias y en sus capillas. Sin embargo, pasó a formar parte de la actividad musical perteneciente al convento de las Descalzas. Al comienzo no fue nombrado con un título oficial, pero ejercía indirectamente el de maestro de capilla. Tras ciertos acontecimientos, la vida de Victoria, que tan bien parecía ir, comenzaba a ir desvaneciéndose poco a poco hasta dejarlo sin fuerza. Delegó toda su fuerza en su ayudante, Bernardo Pérez de Medrano, hasta su fallecimiento en agosto de 1611. En cuanto a la obra que hemos escogido, hablamos de un responsorio ambientado en la época navideña, cuyo tema está enfocado en el nacimiento de Jesucristo. Ha sido utilizado en muchas ocasiones por todo tipo de compositores, desde la antigüedad hasta tiempos tempranos. Entre ellos podemos encontrar autores conocidos como Francis Poulenc, Giovanni Gabrieli o William Byrd. Está muy relacionada con la temática de nuestro protagonista, ya que es totalmente religioso. Tomás Luis de Victoria le da un toque centrado en la estética posterior al Concilio de Trento. En su base encontramos un motete a 4 voces, que fue compuesto para la celebración denominada Circuncisione Domini. Encontramos una letra sacra proveniente de un canto responsorial perteneciente a los maitenes navideños. Los responsorios están compuestos por solistas y coro, los cuales se van alternando de manera que obtenemos una estructura de pregunta-respuesta. Tomás Luis de Victoria nos presenta una polifonía. Cuando creó esta obra se encontraba en la segunda etapa de su vida, en Roma, por lo tanto la letra se encuentra en latín. Podemos hacer un pequeño análisis del texto, dividiéndolo en dos partes. La primera de ellas menciona varias ideas, entre ellas los animales que podíamos presenciar en el nacimiento del Mesías. Estos son conocidos por otros tratados bíblicos donde incluso explican detalladamente el lugar en el que se encuentran. La segunda parte es el responsorio dedicado a Isabel, a las palabras que aluden a la visitación de María.
En cuanto a la elección de la obra principal de análisis, creemos que esta, cantada por el fiel y consort, es la más adecuada, ya que es la que más se acerca al tipo de interpretación que se realizaba en la época de Tomás Luis de Victoria. Durante todo este cuatrimestre hemos estado dando lecciones sobre las características musicales de esta época, y sabemos que la música vocal del siglo XVI sufrió un cambio con respecto a siglos anteriores, en cuanto a la interpretación, en el sentido de que una línea melódica era interpretada por varias voces, por ejemplo, un cantus firmus cantado por dos o más personas. Sin embargo, en el siglo XVI era muy común el canto de forma independiente, en una sola voz, sobre todo en el oratorio y en la ópera, por eso la elección de esta pieza como principal. Podemos observar que en esta versión cada una de las voces, cantus, altus, tenor y bassus, son interpretadas por una única persona, respetando los designios del compositor. Además, podemos contemplar que el altus es cantado por una voz femenina. Esto último ha de ser destacado debido a que hoy día no es habitual que una voz femenina pueda interpretar el registro que abarca generalmente la voz del altus. En vista a esto, es usual que el altus sea cantado por un hombre, ya tenga registro barítono o tenor. Creemos que esta versión es la más semejante a la forma en la que se cantaban este tipo de obras durante el siglo XVI. Tras haber realizado la escucha mientras leíamos una transcripción muy cercana a la original, nos hemos percatado que respetan los tempos casi a la perfección, no difieren de los elegidos por Tomás Luis de Victoria. La comparación será realizada con dos obras muy diferentes a la primera selección. En primer lugar, comenzaremos con una representación de la Academia Vocal de París, cantada por el coro Handel and Haydn Society Chorus, en la iglesia Saint-Merry de París, cuyo director es Chaim Simcock. Nuestra elección se debe a que encontramos en ella dos elementos ya mencionados anteriormente como fundamentales en la época, y en este caso difieren de la versión anterior elegida. En esta interpretación, la voz del altus es representada por un registro masculino y el cantus es cantado por tres voces femeninas. Encontramos 3 tenores y 6 bassus, a diferencia de la situación anterior en la que teníamos una voz por cada línea melódica. Una de las semejanzas que presentan ambas reinterpretaciones es su aproximación a la partitura original del autor. La última versión ha sido elegida únicamente por interés propio, debido al hecho de que es completamente diferente a las dos versiones anteriores. Hablamos de O Magnum Mysterium, interpretado por Voices of Music. Se trata de una obra versionada para un consort de viola da gamba.
Johanna Blendorf realiza la voz del Cantus. Aidaha McCann Sommer, aparte de ser la directora del consort, realiza la voz del Altus. Fairley Pierce realiza la voz del tenor y por último Elizabeth Reed realiza la voz del basso. Al igual que las anteriores, respeta de forma adecuada la partitura original y en relación con la primera versión, cada línea melódica es interpretada por un solo instrumento. Tras analizar las diversas piezas, hemos llegado a la conclusión de que es muy respetada la decisión del autor en cuanto a su partitura original. Todas interpretan la obra de tal manera que no difiera mucho con lo pautado por Tomás Luis de Victoria.